Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Rafias. Yo soy El Rafias y el día de hoy vamos a hacer una reseña y un unboxing a un control de Nintendo 64 con entrada USB para conectarlo en la computadora. Este control es de la marca Retrolink y me llamó mucho la atención porque estaba en busca de un control que pudiera jugar en la computadora para conservar lo clásico del 64, jugarlo por medio de emulador y todo esto. Entonces pues me llamó la atención, tenía buenas recomendaciones en Amazon, no se me hizo caro, estaba alrededor de 230 pesos, alrededor de 12 dólares, 10 dólares más o menos. Entonces se me hizo un buen precio para ver qué tal funciona. Decidí comprarlo y pues a ver qué tal sale. En la caja podemos ver en la parte de enfrente que funciona tanto como para PC y Mac. En nuestro caso lo queríamos para PC, para Windows. Y tiene un cable largo de 6 pies que son alrededor de como 2 metros más o menos, 1,80 m. Y pues la caja está muy sencilla, la verdad, sí, su celofán aquí enfrente, su cartoncito, nada de gran calidad, es algo muy sencillo, se ve un producto pues sencillo, baratito. Pero en la parte de atrás dice, mira, sus instrucciones en español, digo en inglés, en francés, portugués, alemán y en español, que es lo que nos interesa. 10 botones de función, palanca de control 3D analógica de precisión, cable de 6 pies, 1.8 metros aproximadamente. Reviva las experiencias del Nintendo 64 clásica con juegos actuales. Entonces, pues la caja muy sencilla, vamos a abrirla a ver cómo viene el producto. Abrimos nuestra caja, trae como estas dos pestañitas y sale fácil. Y pues viene acá en un celofán, en la caja nada y nada más. El control viene en un celofán muy sencillo, muy pues baratito la verdad. Y pues viene su conexión, vamos a sacarlo a ver qué tal. No viene nada de manual, no viene nada de papelería. Ay, estaba muy apretadito el control y ya tenemos el control en sí. Voy a quitar esto, lo voy a poner por acá. Es un control que se siente, pues sí, los botones un poquito, ay, no quiero decirlo chafas, sino se sienten baratitos. Pues les digo, es un control pues barato. Realmente no esperaba más de esto por el precio que pagué por él. Pero hasta eso, el joystick, que es lo más interesante, se siente pues rudo. O sea, sí se siente que le puedes dar batalla, se siente sólido, la verdad. Los botones pues algo ruidosos, o sea, escuchen nada más. Sí se escucha así el plastiquito por aquí, pero se siente como el original, les digo, nada más la excepción del plástico. Venía en varios colores, venían unos transparentes, pero como que costaban un poquito más caros, yo creo por la calidad. Este era el más baratito, el negro, y pues me gustó mucho cómo se veía. En la parte de atrás podemos ver que no tiene conexiones, no le puedes meter un rumble pack ni una memoria. Yo creo que guardas todo en la computadora y pues no me imagino que tenga métodos de vibración. El control no ha de vibrar para nada. Entonces un control, vemos unas pequeñas etiquetas por aquí. En la parte de atrás hay una etiqueta de Retrolink y la hecho en China y el número de serie. ¿Qué les parece si lo conectamos a la computadora? Lo probamos con varios juegos a ver qué tal es su precisión. Y entonces pues vamos a conectarlo, ¿no? De una vez. Muy bien, ya tenemos conectado nuestro control de Nintendo 64 por medio de USB en la computadora. Lo vamos a probar en un emulador que se llama Project 64. Es un emulador ya muy conocido por la comunidad. Entonces vamos a probarlo con juegos muy conocidos, los que más juega la comunidad. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Mario 64? Un juego muy popular, Super Mario 64. En el menú de inicio, nosotros sabíamos que podíamos, pues sí se mueve la manita. Se siente un poquito lento, se siente un poquito lento el control. A ver si podemos aquí agarrar la nariz. Todo bien, todo bien. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a empezar un nuevo juego. Muy bien, y ahí tenemos al buen Mario. A ver, Mario, ¿qué tal reaccionas con nuestro control USB? Simón, y los botones sí se sienten bien. A ver, espera de tiempo. Déjame acostumbrarme. Se siente muy sensible, por así decirlo. Entonces, a ver si vamos lentito. Todo bien. Vamos rápido. Digamos, si me agacho, empiezo a gatear. Los brincos, los botones se sienten bien. Les digo, la palanca se siente rara.
No es como nosotros estábamos acostumbrados a jugar, pero no es algo que no sea jugable. Realmente sí se puede jugar Mario 64. No sé qué tanto en lugares de precisión, el caminito o algo así. Pero a ver, vamos a intentar subirnos por aquí. Les digo, a ver, voy a intentar subirme aquí en la parte de arriba. Híjole, es que quiero caminar como por la orillita para ver qué tal está. Está muy sensible el joystick, pero creo que sí es algo jugable, ¿eh? Nosotros lo vamos a utilizar aquí para hacer los gameplays en el canal. Yo creo que este controlito funciona muy bien. Les digo, se siente rarón, no sé bien qué sea, pero no es algo que no se pueda jugar. Entonces vámonos a otro juego a ver qué tal. Vamos a probarlo esta vez con GoldenEye. Tengo curiosidad a ver qué tal el cursor cuando tú apuntas. Entonces vamos a escoger la primera misión. No importa nada. Muy bien, ya estamos en la primera misión de 007 GoldenEye. Les digo, vamos a ver qué tal funciona en la mira, porque de repente GoldenEye es un juego muy difícil en cuestión de apuntar. Ah, caray. Como que voy hacia adelante y mira hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Está raro. No, como que no sé si lo configure mal o reaccione. No, no está tan chido porque pues en lugar de avanzar, apunta hacia abajo. Híjole, no sé qué será. No. No está tan chido jugar GoldenEye con este control. Como que lo detecta un solo joystick. Y es algo raro porque pues, realmente el 64 solo tuvo un joystick. Le hace falta como uno para controlar y avanzar. Entonces sí está raro el fenómeno. Como que apunta hacia abajo y avanza a la vez. Va hacia atrás y apunta hacia arriba. Entonces como para el GoldenEye no funciona. Es injugable. Vamos a probarlo ahora con uno de mis favoritos, Star Fox 64. Hay un gameplay ahí en el canal, si gustan verlo. Entonces, vamos a jugar, vamos a darle el training. Y pues les digo, como que es el mismo fenómeno. Si es un buen control, se siente un poquito raro. No como estamos acostumbrados al control original en una consola original. También tengan el hecho de que pues lo estamos jugando por parte de un emulador. Pero sí, el control se siente rarito. No es lo más óptimo para jugar. Reacciona bien. Yo me imagino que es solo el hecho de acostumbrarnos un poquito a mantener el control del control. Entonces, a ver. Pero los botones, además de que suenan muy fuerte, pues funcionan muy bien. Todo bien. Vamos a probarlo con otro juego. Vamos a probarlo con un favorito de muchos, que es el Super Smash Bros. Entonces vamos a generar una nueva partida. Sí, un juego, chin. Vamos a coger a nuestro favorito Pikachu para el Smash Bros. Vamos contra Link, a ver qué tal está. A lo mejor como es un juego tan de botonazos, no importa tanto la experiencia de la palanca como habíamos tenido en otros juegos que probamos ahorita. Entonces, los botones pues todo bien. Fíjense que para jugar Smash sí se siente a gusto. Se siente bien para jugar Smash. O sea, sí es un control que recomendaría. Vamos a hacer un Impact Trueno. Pikachu, Impact Trueno. Bien, los comandos se sienten bien. Pues sí es un buen control para Smash Bros. Entonces, pues en conclusión, ¿qué pienso del control? Si vas a ser un jugador casual que nada más lo quieres para recordar pues los juegos que tenías del 64 en tu computadora y revivir un poco mejor que conectarlo aquí y jugar en el teclado o con el mouse o no sé, o qué sé yo. Sí es un control que recomiendo. ¿Por qué? Porque el agarre es igualito a lo que viene siendo un control original. La forma es igual, se siente más ligero. Pero la experiencia, digamos, va a ser buena si no eres tan exigente en la cuestión de los controles.
Recomiendo el control, les digo, si vas a ser un jugador casual, si vas a hacer algo más profesional, como hacer speedruns o algo por el estilo, a lo mejor no es el control que estás buscando. Pues muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si les gusta el contenido, no olvides darle like a este canal, suscribirte al canal y compartirlo en tus redes sociales. Yo soy el Rafias y nos estamos viendo en la próxima. ¡Ah, estúpido Link! Déjame matarte. ¡Ay! Más bien él me mató. Pues bueno, nos vemos. Bye. Ya vamos a matarlo este. Bien. Adiós.